Muy bien, amados, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 18 para continuar con esta serie acerca de los valores. Y hoy nos toca meditar sobre el valor de la humildad. Vamos a estar reflexionando sobre 4 versículos que están al inicio del capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Mateo 18, versos del 1 al 4, y como ya es costumbre entre nosotros, vamos leyendo un versículo cada uno. Va a ser una lectura bastante corta. Adelante, siguiente. Yo leo el primero y ustedes continúan. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Muy bien. Cuando el pastor me encargó que la prédica de este domingo, y cuando vi el tema, lo primero que se me ocurrió fue, la primera inquietud que tuve fue el hecho de comenzar a saber de dónde viene esta palabra humildad. No tanto el concepto, sino de dónde venía, ¿no? Y mi sorpresa fue grande, siguiente, porque la palabra humildad es un vocablo latino que es humilitis. Y la raíz de esa palabra también es latina, que es humus, y humus es tierra. Así que la primera relación que hice con respecto a lo que significa la humildad es evidentemente a lo que nos enseña el libro de Génesis capítulo 2, cuando nos dice que el hombre fue formado de el barro, de el polvo de la tierra, y que esta constitución de nuestra naturaleza, esta constitución de nuestra naturaleza nos es recordada en la triste sentencia que se le da a nuestros padres después de pecar, ¿no? Porque polvo eres y al polvo volverás. Porque polvo eres y al polvo volverás. Un dato curioso, en el hebreo original, cuando el Señor dice que formó al hombre del barro de la tierra, el término es Adama o Adamá, no, realmente la pronunciación no la tengo clara, pero el Adama es el barro arcilloso, es el barro de arcilla. Y cuando uno mira la constitución, ustedes pueden averiguarlo si quieren después por su cuenta, cuando uno mira la constitución química de la arcilla y la constitución química del organismo humano, son muy parecidas. Los elementos químicos constitutivos del barro arcilloso y de nuestra naturaleza física son bastante parecidos. Al margen de eso, la palabra humildad nos hace referencia a la tierra. La palabra humildad nos hace referencia a nuestro origen humilde porque fuimos hechos del polvo. Por lo tanto, en líneas generales, cuando hablamos de la humildad, es el valor que nos permite recordar que somos de origen humilde a fin de que podamos ser librados de cualquier tipo de vanagloria. La humildad pasa a ser entonces lo opuesto a la soberbia. Somos de origen humilde. No importa si usted tiene un apellido rimbombante o un apellido desconocido. No importa si usted tiene mucho dinero o le alcanza el dinero apenas para comer. No importa si usted ha logrado muchas cosas o básicamente su vida se ha mantenido dentro de los límites de lo, entre comillas, normal o inclusive dentro de los límites de la mediocridad. No importa si usted es muy bonito o de repente no tan bonito o muy bonita o no tan bonita. Lo cierto es que finalmente uno y otro somos polvo. Una vez más, Dios hablando de la insuficiencia del hombre y recordando su gran necesidad de misericordia, en el Salmo 103, verso 14 dice lo siguiente. Siguiente, por favor. Dice, porque Él conoce nuestra condición, que somos polvo. Somos polvo. La humildad, por lo tanto,
tiene que ver con nuestro reconocimiento consciente de nuestras limitaciones, de nuestras bajezas, y del mismo modo, este reconocimiento consciente de nuestras limitaciones se traduce en una conducta de sometimiento y humillación frente a la autoridad establecida. Alguien escribió alguna vez que la humildad era el soporte de todas las virtudes. Es decir, que sin humildad sería imposible que las otras virtudes existan. Cuando uno mira 1 Corintios 13, un capítulo tan famoso que habla acerca del amor, se da cuenta de que la persona humilde es la única que puede amar realmente de manera plena, porque el apóstol Pablo dice que el amor no es jactancioso. Es decir, el amor excluye la soberbia, porque el amor verdadero, el amor que viene de Dios, el amor que trasciende, es el amor que está centrado en la otra persona y no en uno mismo. Sin embargo, la humildad es una virtud o es un valor prácticamente desaparecido hoy en nuestro tiempo. No del diccionario, no de nuestro léxico, pero sí de la práctica. ¿Cuál es la razón? Tenemos que buscarla bastantes siglos atrás, en el nacimiento de un pensamiento que fue cobrando forma y fue evolucionando a lo largo de los siglos y sobre todo en los últimos dos se asentó de una manera absoluta sobre la manera de pensar del ser humano. Durante el Renacimiento comenzaron a aparecer los primeros intentos o empezaron a hacer las primeras formulaciones del pensamiento humanista. Y el pensamiento humanista es un pensamiento antropocéntrico. Donde el hombre es el sujeto principal de preocupación, de derecho y de esfuerzo. El hombre es puesto como centro del universo. Y al poner al hombre como centro del universo, este pensamiento desplaza a Dios hacia un lado. Fue sacando progresivamente a Dios del ámbito del pensamiento, de la moral y de la práctica. Ahora, uno podría decir, pero ¿el humanismo no es algo positivo? ¿No busca el humanismo el desarrollo, la plenitud, la felicidad y la realización del ser humano? El problema del humanismo no está realmente en realidad en lo que busca, sino en cómo lo busca, o mejor dicho, dónde lo busca. Y es que el humanismo es básicamente una filosofía materialista que parte de la idea esencial de que Dios o cualquier sistema religioso obstaculiza el desarrollo de una auténtica y plena humanidad. Por lo que Dios, o alguna creencia religiosa, cualquiera que ésta sea, no necesariamente el cristianismo, constituye una amenaza para el hombre para que éste pueda ejercer su libertad, su razón o desarrolle las capacidades ilimitadas del hombre. Hacia finales del siglo XVIII vivió un señor que es considerado el padre del humanismo ateo contemporáneo. Bien, estamos hablando de casi 3 siglos atrás, pero este pensamiento sigue vigente. Siguiente, por favor. Su nombre, Ludwig Feuerbach. Y él tiene esta frase famosa que dice que para enriquecer a Dios debe empobrecerse al hombre. Y para que Dios sea todo, el hombre debe ser nada. Por ende, lo que hay que practicar es la filosofía inversa. Para enriquecer al hombre debemos empobrecer a Dios. Y para que el hombre sea algo, debemos reducir a Dios a la nada o a su más mínima expresión. Para el humanismo, Dios impide la autonomía humana y su felicidad. Las normas de Dios son opresivas,
pasan a ser auténticos limitantes para la satisfacción de nuestras necesidades. Y terminó convirtiéndose en la punta de lanza para desarrollar después otra filosofía que ya sacó a Dios por completo por completo del panorama, que es el ateísmo. Pero si ustedes miran bien, el humanismo no es nuevo, no es de 3 siglos atrás, no es de 4 siglos atrás, no es de 5 siglos atrás. En realidad, que con el humanismo apareció otra vez, ahora vestido de filosofía, el antiguo engaño de la serpiente en Edén. Siguiente. Ustedes conocen muy bien el relato de Génesis 3, así que yo no se los voy a relatar otra vez. Pero es interesante el acercamiento de Satanás a la mujer cuando le dice, así que Dios ha dicho que no comas. ¿Por qué no comes? Come. Dios te está limitando. Dios no quiere tu realización, Dios no quiere que tú cumplas tus deseos. Dios es opresivo. Come. Y cuando la mujer le dice, no, pero el Señor nos ha dicho que vamos a morir, no, 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 no. No vas a morir. Dios es mentiroso. Y si Dios es mentiroso, entonces Dios es malo. No merece ser seguido. Además, Dios no quiere que te desarrolles, porque sabe Dios que el día que tú comas vas a ser como Él. Dios no solamente se limita, Dios no solamente es malo y mentiroso, sino que Dios no quiere que tú te desarrolles. Sabe Dios que el día que tú comas vas a ser como Él, y si es como Él ya no lo necesitas. Puedes independizarte de Dios. Esos tres son los principios fundamentales del humanismo que hoy impera en el pensamiento de la sociedad. No tiene nada de nuevo. Pero es curioso que el humanismo no surgió en el corazón de los hombres. El humanismo surgió en el corazón del infierno. El humanismo del siglo XXI, el humanismo que nosotros vemos ahora, muestra sus tristes frutos. Porque finalmente toda filosofía se ve como buena o como mala cuando se aplica al ámbito de la práctica social. ¿Cuál ha sido el resultado del pensamiento humanista? Pues mire lo que pasa afuera. El hombre autónomo no necesita a Dios. El hombre autónomo, aun cuando pueda ser religioso, porque hay humanistas religiosos. El humanista religioso es aquel que piensa que Dios está para servirle, que Dios debe cubrir sus necesidades, que Dios debe bendecirlo, que Dios debe apoyarlo en toda circunstancia. En otras palabras, que Dios es su sirviente. Pero el humanismo del siglo XXI realmente ha creado un infierno de libertinaje. Bueno, si nació en el infierno, sus resultados finales, sus frutos tienen que ser frutos del infierno. Pero ha creado un infierno de libertinaje en todos los terrenos de la vida humana. En el ámbito de lo sexual, yo no tengo que decirles lo que pasa con el mundo, lo que pasa fuera de los ámbitos de la vida cristiana, ¿no?
Te puedes acostar con quien quieras, con cuantos quieras, cuando quieras, como quieras, a la hora que quieras. Las valoraciones morales son secundarias. Importa tu deseo. Hay libertinaje intelectual, porque en un mundo como hoy, todas las ideas, por más disparatadas que sean, son aceptables, porque vivimos en el mundo de la tolerancia. Hay libertinaje en lo emocional. Lo que nosotros estamos experimentando en los últimos 20 años es una cosa realmente perturbadora que la humanidad no ha visto nunca a lo largo de su historia. Y es decir, que mis emociones o mis pensamientos definen las realidades. Por ejemplo, si yo me autopercibo mujer, entonces soy mujer. No importa que mi naturaleza diga otra cosa, no importa que mi ADN diga otra cosa, no importa que la visión objetiva de los demás diga otra cosa, no, yo puedo ser mujer. Y así como puedo ser mujer, puedo ser niño o puedo ser un animal. Y usted está obligado a respetar mi autopercepción. Porque lo que yo siento genera realidad. Y esto es absurdo. Pero pasa. Y hay libertinaje moral. Porque las reglas ya no están para ser cumplidas. Más bien parece que viviéramos en un mundo donde la moral y los principios están para ser quebrados. Esto es lo normal de este sistema de pensamiento, porque si el hombre es el centro, si el hombre es el bien supremo, si usted como individuo, yo como individuo, no estamos hablando de sociedad, estamos hablando de individuos, somos el bien supremo de todo, entonces mis necesidades, mis deseos, mis pensamientos serán los que deben prevalecer por encima de los pensamientos, las necesidades y los derechos de los demás. El humanismo lo que ha hecho es alentar el egocentrismo tan propio del ser humano, y hemos dicho que el egocentrismo y la jactancia es todo lo contrario a la humildad. Vivimos en el mundo de los derechos, ¿no es cierto? Los derechos y los derechos. Muy poca gente habla de obligaciones y de deberes, habla de derechos. Aún en este tiempo los niños tienen más derechos que los maestros y que sus padres. Le dimos la vuelta al mundo. Y claro está, cuando estos niños crezcan, van a crecer exactamente con ese pensamiento, que ellos están por encima de todo. El humanismo lo que ha hecho es destruir los fundamentos de la sociedad occidental, fundamentos de una sociedad equilibrada y sociedad justa. Por eso es que aunque muchas veces hablamos de justicia, la justicia nunca se alcanza. El salmista decía lo siguiente: si son destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Se ha percatado usted de que en el mundo de hoy no hay espacio para el justo o para el íntegro? ¿No hay espacio para la persona de verdad? No, no es cierto. Este es el mundo del vivo. Este es el mundo del que sabe sacarle la vuelta a la ley. Este es el mundo donde el vil y el tramposo triunfan. Este es el mundo donde el corrupto se enriquece y logra sus metas. ¿Por qué? Porque los fundamentos han sido destruidos. Y han sido destruidos por una filosofía que alienta el egocentrismo del hombre y no lo alienta a la humildad. Esto es el humanismo.
¿Dónde radica el error de esta filosofía? Lo hemos mencionado, en sacar a Dios del centro y poner al hombre en su lugar. Eso es soberbia. Eso es soberbia. Y es todo lo contrario a la humildad. Y aún si nos remontáramos a antes de la caída de nuestros primeros padres, vamos a ver que la soberbia, lo opuesto a la humildad, fue lo que causó el primer gran terremoto cósmico en la creación de Dios. Cuando un Señor, a quien Dios colmó de honra y lo puso por encima de todas las huestes celestiales, decidió enaltecer su corazón y llenarse de orgullo. Siguiente. Los relatos de la caída de Satanás básicamente están en dos pasajes del Antiguo Testamento. No vamos a leerlos todos, tampoco vamos a dar una explicación porque no es el tema, pero yo quiero que vean el origen del asunto. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Se creció, se le subieron los humos. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Se enalteció tu corazón. Abandonaste tu posición humilde de sujeción y quisiste engrandecerte. Siguiente. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Su trono. Él no estaba llamado a reinar, a tener trono alguno. Levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes. Subiré. Y ahí está el engaño del Edén. Y seré semejante al Altísimo. Seré semejante a Dios. El caos cósmico, la entrada del pecado en el universo, empieza con un corazón soberbio. Un corazón soberbio que quiso ser igual a Dios y quiso sacar a Dios del centro de su existencia. La soberbia de nuestros primeros padres, que quisieron ser como Dios también, sentenció al género humano a la triste condición que tenemos, ¿no? Debemos, pues, meditar en esto y huir de la soberbia y conformar nuestro corazón a la humildad. Y conformar nuestro corazón a la humildad. ¿Qué tiene que decirnos Jesús sobre la humildad? Siguiente. En el pasaje que hemos leído, los discípulos estaban discutiendo sobre quién sería el mayor en el reino de los cielos. Ahora, entendamos bien qué cosa es esto del reino de los cielos, sobre qué están discutiendo los discípulos, cuál era el concepto de los hebreos de aquel entonces, que sigue siendo el concepto de los judíos hoy, de lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos, y antes que nada, fíjense cómo Jesús afirma la idea de un reino de los cielos que tenía que venir. Siguiente, cuando Jesús nos enseña a orar, una de las cosas que Él dice es esto, ¿no? Venga tu reino, venga, que venga la tierra, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Es decir, Jesús aquí plasma en esta oración, en este pensamiento de manera maravillosa, cuál era la esperanza mesiánica del reino de los cielos que tenían los judíos. Es decir, que el Mesías que vendría instauraría un reino terrenal donde la voluntad de Dios se haría a la perfección tal como se hace en los cielos bajo el gobierno del Mesías que vendría. Así que el reino de los cielos era trasladar el reino, trasladar ese ámbito de gobierno de las alturas, trasladarlo y plasmarlo aquí en la tierra. Esto
está este reino, es el reino que fue anunciado por los profetas y que podemos encontrar en muchos pasajes del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, perdón, como Isaías 9, del 6 al 7, Isaías 11, del 1 al adelante, Jeremías 33, Malaquías 2, Miqueas 4, Zacarías 2, etcétera, etcétera. Así que en ese reino que habría de venir y que había de instaurarse en la tierra, los discípulos comenzaron a meditar en varias cosas. A, el Mesías va a venir y va a reinar. B, Jesús es el Mesías. C, evidentemente va a haber gente afiliada a este Mesías, a este Jesús que ha venido, que va a tener también autoridad en este reino que se va a instalar. D, y aquí viene el asunto, de entre esas autoridades, ¿cuál va a ser la más grande? Nos imaginamos, decían los 12, que uno de nosotros tiene que ser. El primer gran ministro del Mesías tiene que ser uno de los 12. Y ahí arranca la discusión. ¿Quién de nosotros será? Lo interesante es que cuando uno mira los evangelios se van a dar cuenta que esta no es una discusión que tuvo lugar una vez. En realidad tuvo lugar 4 veces. La ambición de los discípulos es poderosamente llamativa. Porque lo que ellos están discutiendo en el fondo es quién de ellos va a ser el mayor entre los 11. ¿Quién va a ser el principal después de Jesús? ¿Y quién va a estar por encima de los demás? Y son tan atrevidos que como no se pusieron de acuerdo en el pasaje que nosotros acabamos de leer, nos damos cuenta de algo. Como no se pusieron de acuerdo, como no pudieron llegar a ningún consenso, fueron y le preguntaron, Jesús, decide tú, ¿quién de nosotros va a ser el mayor? Ah, se dan cuenta de que la humildad estaba bastante lejos del corazón de los discípulos. Había jactancia. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Siguiente. Jesús le dice básicamente 2 cosas. Le dice, hacerse como un niño es indispensable para entrar en el reino de los cielos. Y les dice que el mayor en el reino de los cielos es el que se humilla como un niño. La respuesta a la pregunta de los discípulos, ¿quién es el mayor?, está en el segundo punto. El mayor en el reino de los cielos es el que se humilla como un niño. Pero Jesús tiene una enseñanza adicional. Veamos primero lo segundo, que tiene que ver con la respuesta directa que da el Señor acerca de la inquietud de los 12. Y es que esta respuesta que da Jesús, que el mayor en el reino de los cielos es el que se humilla como un niño, debió ser profundamente decepcionante para los 12. Porque ellos estaban discutiendo sobre una posición de máxima autoridad en el reino que había de venir. Y los niños en aquel entonces no tenían autoridad alguna. No tenían autoridad sobre nadie, sino que ellos estaban sujetos a toda autoridad. En aquel entonces los niños eran vistos más como propiedad que como sujetos de derecho. Hoy los niños están llenos de derechos. Ellos estaban para ser cuidados, no para ejercer dominio. Ellos no eran ni por asomo una figura de autoridad que impusiera respeto, como la que los discípulos estaban pretendiendo para sí mismos. Por el contrario, el niño genera ternura, compasión y una imagen de debilidad, no una imagen de poder. ¿Por qué entonces es que Jesús dice que el que quiere ser grande en el reino de los cielos tiene que hacerse como un niño? Volvamos a pensar en cuál era la condición del niño en aquel entonces. El niño sabía cuál era su posición y vivía en humildad, sujeto a una autoridad superior.
A diferencia de los 12 que estaban buscando quién iba a ser la autoridad máxima, el niño de aquel entonces sabía reconocer las autoridades que estaban por encima de él. La grandeza en el reino de Dios implica el reconocimiento de la autoridad establecida por el Señor. La grandeza de la óptica divina proviene de la sumisión. La grandeza en términos humanos implica poder sobre los demás. La grandeza en términos divinos implica servicio a los demás. ¿Usted quiere ser grande en el reino de Dios? Ya no le gusta, ¿no es cierto? No, tenía otra idea, ¿no? Ser grande es de repente pararse acá en el púlpito y bueno, no. ¿Usted quiere ser grande en el reino de Dios? El camino es el camino del servicio a todos los demás. Jesús vivió sujeto a las autoridades de su tiempo y también a las leyes de su época. Lo segundo, cuando pensamos en la humildad del niño, es que para ser grande en el reino de los cielos hay que no solamente reconocer a la autoridad, sino tener, y lo acabo de mencionar, una posición de servicio. El niño de aquel entonces era un niño muy familiarizado con las labores domésticas de casa y con las labores del campo con el padre. El niño ayudaba a uno o ayudaba a otro. Hoy los niños no tienden ni su cama. En otra de las ocasiones que los discípulos estaban discutiendo sobre este mismo tema, terco los discípulos discutiendo sobre quién sería el mayor, Jesús les dijo lo siguiente. Siguiente, por favor. Creo que esa no está. Marcos capítulo 10, versos 42 al 45. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes entre las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. La humildad entonces no solamente tiene que ver con un reconocimiento de la autoridad, sino con una expresión de servicio sacrificial que es la que otorga la grandeza a los ojos de Dios. ¿Quiere ser grande delante de los ojos de Dios? Aprenda a servir a los demás. Y esto nos va a llevar a otro punto, que es el siguiente. El mayor en el rey, Jesús es el supremo ejemplo de humildad. Siguiente. Muy bien. Jesús dijo en una ocasión esto: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es sumamente curioso esto. Primero, tenemos que tener en cuenta que si hay alguien que encarnó de manera perfecta todo cuanto enseñó, ese fue Jesús. Él fue un modelo perfecto, exacto y glorioso de todo aquello que él enseñó. Y aquí él se presenta como un ejemplo de humildad. Aprended de mí, que soy manso y que soy humilde. Aprended de mí, que soy manso y que soy humilde. Lo interesante de este texto es que lo que había dicho en el versículo anterior, la enseñanza anterior de Jesús, son palabras bastante conocidas en el ámbito de la iglesia, que son estas, ¿no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
Cuando el hombre sigue su propio derrotero, cuando el hombre sigue su propio pensamiento, cuando el hombre o la sociedad sigue por sus propios caminos independientemente de Dios, inevitablemente va a llegar a este punto del agotamiento, del cansancio y de la frustración. Llegará trabajado y llegará cargado. Muy bien. Y es como si el Señor te dijera, ¿sabe? ¿Ya seguiste por tu propio camino? ¿Ya probaste con tu propio pensamiento? ¿Has seguido tu propia ruta? Muy bien, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Cansado, deshecho. Pero, ojo, todavía puedes venir a mí y hallar descanso. Y llevad mi yugo sobre vosotros. Quita de tu cabeza y quita de tu corazón esta tendencia particular de tener tú el timón de tu vida. Tú no eres la autoridad suprema sobre ti mismo, soy yo. Pon mi yugo sobre ti e imita mi ejemplo, y entonces hallarás descanso. Y esto es todo lo contrario a lo que el humanismo al que nosotros mencionamos al principio de esta reflexión propugna, que es más bien sacudirse por completo de la autoridad de Dios. No, no quiero tu yugo. Y ya vimos al final, en la práctica social, cuál es el resultado. Es el mundo que tenemos. Jesús dice, llevad mi yugo, sométete a mi autoridad. Y añade, y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y es que Jesús vivió en perfecta sumisión, no solamente a su Padre Celestial, sino a las autoridades humanas. Vivió sujeto a sus padres. Ustedes recuerdan el capítulo de Lucas 2, cuando sus padres lo van a buscar a la fiesta de Jerusalén. Y cómo termina Lucas, y sus padres le dicen, no, regresa con nosotros a Nazaret. Y Lucas añade, ¿no? Y él fue con ellos y vivía sujeto a ellos. Él se sometió a las autoridades civiles y cumplió la ley. Jesús pagaba impuestos. Incluso se sometió a los juicios que lo llevaron a la muerte. Ahora, claro, no dice, si el resultado de la sumisión es este, entonces como que no resulta muy atractivo, ¿no? Pero en realidad ese no fue el resultado final. El resultado final fue otro. Y es que el camino de la humildad termina en exaltación. Siguiente. Hablando de la humillación de Jesús, el apóstol Pablo escribe lo siguiente, y estando en condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló, vivió con humildad, se humilló a sí mismo haciéndose obediente, sujeto a la autoridad, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí está fea la historia, ¿no es cierto? ¿Qué sigue? Por lo cual, Dios, ¿qué dice? Vamos, ¿qué cosa hizo Dios? ¿Lo exaltó aquí? ¿Aquí? Aquí no, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, de aquel que crucificaron, de aquel que vilipendiaron, de aquel que negaron, para que en el nombre de Él todo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él está por encima de todo. El que se humilló hasta lo sumo, Dios lo exaltó, Él hasta lo sumo también. ¿Quieren ser grandes en el reino de Dios? El camino de la grandeza delante de Dios es el camino de la humildad, de la humillación, de la sujeción, del servicio y del sacrificio. Nadie es grande delante de Dios por sus títulos, nadie es grande delante de Dios por su elocuencia, nadie es grande delante de Dios por sus capacidades, nadie es grande delante de Dios por su conocimiento. No.
somos grandes delante de Dios cuando nuestro corazón con humildad se sujeta, se humilla y sirve. Y aquí se cumple otro de los principios que Jesús enseñó a sus discípulos cuando corregía justamente el actuar jactancioso de los fariseos. Siguiente. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Las matemáticas de Dios son inversas. ¿Quieres exaltarte? Perfecto. De repente hasta te ganas algunos aplausos de los hombres, pero llegado el momento Dios te va a humillar. ¿Quieres hallar exaltación? ¿Quieres hallar favor? ¿Quieres hallar gracia delante de Dios? Humíllate. Y Él a su tiempo te exaltará. Siguiente. La humildad no es una actitud externa, sino una actitud del corazón. Siguiente. El apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses, dice lo siguiente: vestidos pues escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ahora, esa palabra humildad es una palabra bien facilita. Es tapeifrosunen. ¿Pueden repetir conmigo? Tapeifrosunen. Otra vez. Tapeifrosunen. Fuerte, hermanos. Tapeifrosunen. ¿No pueden? Muy bien, hermanos. Son humildes. No pueden. Ok, sí, es una palabra incompleja. Tapeifrosunen. Tapeifrosunen. Pero esta palabra traducida por humildad habla de una profunda convicción. Es la humildad de la mente. Una profunda convicción de que de saberme necesitado de Dios, saberme necesitado de Dios. No es solamente una actitud externa, porque podemos tener actitudes externas de humildad que en realidad disfrazan una serie de propósitos egoístas. Y los seres humanos han aprendido muy bien a disfrazar su egoísmo, su interés, e inclusive sus malas intenciones con actos de humildad. Los mejores ejemplos que nosotros tenemos, los tenemos en las épocas preelectorales, ¿no es cierto? Cuando los candidatos suben a los cerros, van a las localidades abandonadas, se toman fotos con las personas que están allá, abrazan a los bebitos, ¿no? Sudan un poco con ellos, hasta que los eligen y no vuelven a ir. En esas temporadas se humillan, ¿no? Y van a donde usualmente no irían. Conversan con quien usualmente no quieren conversar. Entran a las casas de las personas a las que ellos no invitarían a sus casas. ¿Por qué? Porque quieren un voto. Esta es una humildad mentirosa. Hubo un candidato en una elección muy interesante, ¿no? Que ha hecho algo que no ha hecho ninguno, ni antes ni ahora. Y es que se fue a un asentamiento humano y pasó la noche en una casa de esteras. Durmió con una familia pobre. No le sirvió, no sacó ni el 1%. Y claro está, hasta donde yo sé, nunca más ha regresado a ese lugar. ¿Por qué? Porque esa es una humildad falsa. Es una humildad falsa. En alguna ocasión Jesús tuvo que experimentar también la falsedad de una humildad de personas que se acercaron a él de manera lisonjera para tenderle una trampa. Siguiente. Fariseos, hablando con Jesús, maestro. Nosotros sabemos que los fariseos no creían que Jesús fuera un maestro, pero acá se le acercan bonito, ¿no? Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios.
Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, eres alguien imparcial, justo. Hasta ahí va bonita la cosa. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar impuesto, pagar tributo al César? Detrás de esa pregunta había una trampa para hacer quedar mal al Señor, o delante de la autoridad o delante del pueblo. Hipocresía pura. Hipocresía pura. Y Jesús la detectó. Las palabras siguientes son estas, ¿no? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Debe ser entonces la humildad el resultado de una convicción profunda primero de nuestro humilde origen. ¿Se acuerdan qué somos? Somos polvo. Y después de nuestra pobre condición delante de Dios que nos hace ser necesitados de Él. Y esto nos lleva al otro punto que Jesús le enseñó a los discípulos ese día. Porque no solamente respondió a su pregunta de quién es el más grande en el reino del Señor, sino les enseñó a cómo entrar en el reino del Señor. Uno no puede ser grande en una institución si no está en la institución. Tiene que estar adentro. Siguiente. Lo primero que Jesús les enseña a los suyos es cómo ser grande en el reino de los cielos. ¿Cuál es el camino? Hacerse como niño, siguiendo el ejemplo de sujeción, autoridad y sirviendo a los demás de modo sacrificial. Pero ahora, Jesús, siguiente por favor, ahora Jesús les dice lo siguiente: hacerse como un niño es indispensable para entrar al reino de los cielos. Hacerse grande en el reino de los cielos es una cosa, entrar es otra. Y Jesús dice, hacerse como un niño, hacerse humilde como un niño, es indispensable para entrar en el reino de los cielos. ¿En qué sentido? Un niño, consciente o inconscientemente, se sabe necesitado. Un niño se sabe necesitado para aprender a comer. El niño aprende a comer, ¿dónde? Aprende a comer en los brazos de su madre, que lo lleva a su seno. El niño necesita de otros para aprender a caminar. Aprende de otros a hablar, a razonar, porque permite que su pensamiento sea formado. El niño es receptivo y el niño es crédulo. ¿Por qué? Porque el niño es pobre en espíritu. La pobreza en espíritu es humildad. Por eso Jesús enseñó en el Sermón del Monte lo siguiente. Siguiente. Bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, los humildes. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es para el soberbio, para el que cree que no necesita a Dios, o para el que cree que puede tener el timón de su vida y acordarse de Dios en ciertas ocasiones. La pobreza del espíritu es admisión humilde y sincera ¿de qué? De nuestra ruina espiritual, a fin de poder descansar únicamente en la gracia salvadora de Dios. Tan arruinados estamos que Pablo, hablándole a los creyentes de su tiempo en la iglesia de Éfeso, le dice, ustedes antes estaban muertos en delitos y pecados. No hay mayor ruina que la muerte, porque no hay remedio para la muerte. Pero así de arruinado está el ser humano. Lo triste es que no lo sabe. La razón por la que el Evangelio de Jesús resultó tan ofensivo a la clase religiosa de su época es porque puso al descubierto dos cosas. Primero, su arrogancia, muy bien disfrazada de religión, pero arrogancia al fin y al cabo. Pero ese mismo evangelio que Jesús predicó les gritó una y otra vez a ellos que creían ser suficientemente justos, suficientemente religiosos para alcanzar el favor de Dios. A ellos el evangelio de Jesús les gritó una y otra vez que tenían total insuficiencia para ganar el favor divino. No podían salvarse por mérito propio.
Hay una absoluta imposibilidad de hallar gracia en los méritos personales. Es decir, que sus buenas obras, que por cierto la de los fariseos eran muchas, sobre todo en cuestión de limosna, ni sus buenas obras, ni su justicia, ni su religión les servían absolutamente nada porque eran arrogantes. Pensaban que ellos mismos podían construir su camino hacia Dios. Y la razón por la que el Evangelio hoy resulta tan ofensivo es exactamente la misma. Decirle al hombre orgulloso del siglo XXI que es un pobre pecador y que por lo tanto se encuentra perdido y sin esperanza, claro que es ofensivo. Decirle al autosuficiente hombre de hoy que ya conquistó el espacio y que anhela expandirse a lo largo del universo, decirle a este hombre que no tiene absolutamente ningún mérito ni recurso para obtener la gracia de Dios y el favor de Dios es ofensivo. Decirle al hombre soberbio de hoy que cree que Dios es un ser que está obligado a servirle, por eso es que hay personas que se ofenden, se resienten cuando no obtienen de Dios lo que esperaban. Pero decirle a este hombre que su sistema de creencias no sirve absolutamente para nada, si se trata de ganar el favor de Dios, también es ofensivo. Pero esto es lo que el Evangelio enseña. Por eso es que el énfasis del Evangelio está puesto en el arrepentimiento. Es decir, en la confesión de nuestros pecados y en el reconocimiento de nuestra humilde condición delante de Dios. A diferencia del humanismo, pensamiento que llama al hombre a exaltarse a sí mismo, Dios llama al hombre a la humillación. Hay dos visiones antagónicas de lo que el hombre debe hacer. La visión de los hombres, que es exáltate tú, y la visión de Dios, que te lleva a humillarte a ti. ¿En cuál de las dos quieres descansar? Siguiente. Porque Jehová es excelso, Él es el único grande. Él es el único que merece toda gloria. Porque Jehová es excelso, y este Dios que es excelso atiende al humilde. ¿Y qué hace con el orgulloso? De lejos. Al altivo mira de lejos. Cuando Jesús irrumpió en su ministerio público, cuando Jesús inicia su ministerio público, cuando deja las herramientas del carpintero y sale del anonimato de Nazaret, no sale a hacer milagros primeramente. Tampoco hace tocar trompeta delante de él. No empieza haciendo ofrecimientos rimbombantes. ¿Saben cómo empieza su ministerio Jesús? Siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quieres entrar? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Reconoce con humildad que eres un pecador. Reconoce con humildad tu insuficiencia y tu pecado del hombre delante de Dios. Ese no era el evangelio que los judíos de aquel entonces esperaban del Mesías que había de venir. Pero el Mesías que vino sabía que ese es el evangelio que el hombre necesita. Hace 2000 años y hoy también. La humildad es necesaria para garantizar el orden social y las buenas relaciones entre los hombres. Cuando pretendemos enaltecernos sobre los demás vamos a provocar conflictos. Y la sociedad que nosotros tenemos es una sociedad de conflictos. A nivel internacional, a nivel social, a nivel familiar. Y detrás de todo eso está la codicia, está la soberbia acompañada de la codicia.
Pero esta misma humildad que produce tragedias en el mundo que nosotros vemos, produce una tragedia todavía más grande, que es la perdición eterna. Y a no ser que el hombre deponga su actitud frente al Creador, se haga como niño y se vuelva en humildad a Él, en arrepentimiento para creerle y servirle, no solamente no puede aspirar a grandeza en el reino de los cielos, ni siquiera puede aspirar a entrar al reino de los cielos. Siguiente. Y con eso terminamos. Ah, no, falta una más todavía, perdón. El que encubre sus pecados, dice, no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. La prosperidad acá implica que el que encubre sus pecados no va a alcanzar misericordia, pero el que los confiesa, sí. Y ahora sí, última, adelante. Este pasaje es muy interesante. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Noten algo, Dios le enseña el camino a los pecadores. La predicación del Evangelio tiene esa función, enseñarle a los hombres cuál es el camino para entrar al reino de los cielos, es decir, humillarse delante de Dios. Pero solo encamina, solo entra en ese camino y aprende en juicio los humildes. A todos se les enseña, pero Dios solo puede guiar por ese camino de salvación y de justicia a los humildes y a los mansos. Jesús fue humilde y manso de corazón. Dejó la forma de Dios, siendo quien era, dejó la forma de Dios y se hizo hombre para acercarse a usted. Y siendo hombre se hizo pobre, siendo humilde, para enriquecerlo a usted con toda bendición espiritual. Y estando en condición de hombre, experimentó toda tentación, todo sufrimiento propia de la experiencia humana para poder comprenderlo a usted en las necesidades, en las tentaciones y en los problemas que puede atravesar. Y estando en condición de hombre, fue a la cruz para que por medio de su resurrección usted pueda también tener la vida eterna que Él viene ofreciendo desde hace 2000 años. Si usted quiere ser grande en el reino de los cielos, ya sabe cuál es el camino. Reconozca la autoridad y dedique su vida al sacrificio, al servicio humilde de todos los demás. Pero antes de ser grande, usted tiene que entrar. Y si usted quiere entrar, la humildad de corazón, que reconoce su condición de perdido delante de Dios, de necesitado absoluto de su gracia, es necesario para que por medio del arrepentimiento usted pueda obtener la vida eterna que Jesús ha venido a regalarle. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre de los cielos, bendito sea tu nombre. Tú eres el único digno de toda gloria, el único digno de todo honor, el único digno de toda alabanza. Tú eres el Señor. Y tú nos enseñas dos cosas. Primero, cuál es el camino de la grandeza según tu corazón.
Y el camino de la grandeza es el camino que Jesús siguió, el camino de la humillación, hasta la muerte, por amor a los demás. Pero es un camino que no termina en la tumba, porque tú, Señor, exaltaste a Jesús hasta lo sumo y tú dices que el que se humilla será exaltado. Pero también nos enseñas a cómo entrar en el reino de los cielos. Y si alguien en esta mañana conoce su necesidad, sabe que necesita venir a Cristo en arrepentimiento, si alguien quiere entrar al reino de los cielos, el único camino es la humillación delante de aquel que se humilló a sí mismo por amor de usted para venir a salvarlo. Si usted quiere entrar al reino de los cielos, si usted sabe que necesita de Jesucristo como Señor y Salvador, yo le invito a que usted haga una pequeña oración, chiquitita, y le diga lo siguiente: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, perdóname, te necesito, sé que moriste en la cruz por mí, ayúdame a vivir para ti. Te recibo en mi corazón. Si tú has hecho esta oración chiquita, tú acabas de dar inicio a tu camino en el reino de los cielos. Tú acabas de entrar al reino de los cielos. Y pregunto en esta mañana, ¿habrá alguien que haya hecho esta oración? Si has hecho esta oración conmigo, ahí donde estás te pido que levantes tu mano. ¿Hay alguien que ha hecho esta oración conmigo esta mañana? ¿Alguien que reconoce que necesita entrar al reino de los cielos? Muy bien. Nos ponemos de pie y terminamos orando. Bendito Dios, gracias por enseñarnos el camino de la grandeza. No es lo que humanamente nosotros pensamos, no es lo que usualmente se nos enseña, no es lo que nuestro corazón arrogante desea, sino que la grandeza delante de ti proviene del reconocimiento humilde de nuestra necesidad y de nuestra disposición de servir y sujetarnos a otros, empezando por ti. Dios, te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones, amados. Tomen asiento.